Hola compañeros, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Dania, Aline y yo, Noelia, quienes les vamos a exponer el tema teoría crítica. Sin más que decir, comenzamos. Contexto histórico, social, cultural y temporal. La teoría crítica, o también llamada Escuela de Frankfurt, surge con la creación del Instituto para la Investigación Social en Alemania en el año de 1923. Esta trataba de reunir actores interesados en el marxismo. Su fundador, Karl Gumber, junto con otros académicos, llevaron a buscar el reconocimiento del centro como sede académica universitaria permanente. Pronto comenzó a enviar invitaciones a otros intelectuales para que participaran en sus estudios en pos de una nueva comprensión de la sociedad de la época. La Escuela de Frankfurt alcanzó su mejor momento tras el nombramiento de Max Zuckerman como director en 1930. Este filósofo y sociólogo alemán consiguió que otros pensadores comenzaran a trabajar en el instituto, aunque el trabajo de estos se vio afectado por la posición de poder de los nazis en Alemania, pues muchos de los integrantes del instituto eran judíos, con ideas de izquierda, que los convertían en objetivo de Hitler, por lo que el instituto se vio en la necesidad de trasladarse a Nueva York para escapar de la persecución nazi. Asimismo, otros acontecimientos históricos en torno a la teoría crítica son la Guerra Fría de 1947 a 1991 y la intervención soviética en Budapest en 1956. Dentro de las bases teóricas de la teoría crítica podemos mencionar a Marx, con la crítica al capitalismo, la estructura capitalista, como una de las principales fuentes de causas de patologías sociales. Sigmund Freud, con el psicoanálisis, y nos menciona que la sociedad padece problemas cuyos síntomas pueden ser expresados y sentidos por los protagonistas, pero las causas permanecen ocultas. Y Max Weber, aprendizaje social. Las sociedades están en un continuo aprendizaje y mejora. La teoría crítica lo que pretende es articular estas tres fuentes teóricas para ofrecer a la sociedad un criterio para cuestionar prácticas que producen sufrimiento y malestar social de manera efectiva y con miras a una transformación estructural de la sociedad. Los temas de investigación de la teoría crítica son: la sociedad y sus estructuras generan ciertas formas de opresión o exclusión que no son perceptibles para la teoría tradicional, y buscar una forma de analizar la sensación que tienen los individuos de malestar cuando viven en una sociedad que aparentemente está funcionando correctamente. Es así que la teoría crítica se opone a la separación de la realidad y el sujeto, pues considera que cualquier conocimiento está relacionado con el contexto histórico y con la experiencia, por lo que no existe una teoría pura aplicable a toda la historia. Asimismo, dice que la ciencia y el conocimiento sistematizado evolucionan siguiendo los cambios sociales. La teoría crítica, por lo tanto, da la máxima importancia al contexto social y se muestra contraria a cualquier tipo de teoría cerrada. Principales autores y aportaciones. Max Zuckerman fue un filósofo, sociólogo y psicólogo alemán, nacido en febrero de 1895 y fue el segundo director de la Escuela de Frankfurt. Él fue quien realizó la primera formulación de la teoría crítica en un trabajo titulado Teoría Tradicional y Teoría Crítica en 1937. Trataba de aportar una mejor comprensión sobre las transformaciones que se producen en la sociedad. Hacía hincapié
en las formas de manipulación presentes en las sociedades capitalistas y defendía la relación entre el conocimiento y el contexto social en oposición de los fundamentos de la teoría tradicional. Herbert Marcuse nació el 19 de julio de 1898 en Berlín y murió el 29 de julio de 1979. Fue un filósofo y sociólogo judío y uno de los principales integrantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Su obra central fue El hombre unidimensional. Afirma que los males sociales solo pueden superarse si se renuncia al proceso democrático liberal. Asimismo, menciona que la sociedad industrial avanzada crea falsas necesidades, las cuales integran al individuo en el existente sistema de producción y consumo. Theodor Adorno nació en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1903. Sus ideas principales son: el pensamiento está relacionado con las condiciones sociales del momento en cuestión, y el ser humano debe cambiar su perspectiva para ser capaz de mejorar la situación social. Jürgen Habermas nació en Alemania en junio de 1929, sociólogo y filósofo, considerado como el último representante de la Escuela de Frankfurt. Asimismo, fue un discípulo de Hülkenberg. Él nos menciona que el cambio social debe presentarse en un ámbito teórico, en el campo de la comunicación y en el entendimiento entre los individuos. Surge a partir de las tesis de Marx, cuestiona las relaciones que genera el capitalismo en la sociedad moderna para elaborar una interpretación del contexto social en el que el sujeto se desarrolla. Es así como la teoría se opone a la separación del sujeto y su realidad, de tal manera que el conocimiento se desarrolla a partir de las convivencias y experiencias del medio. Sus características principales son el reconocimiento a las prácticas y trabajos sociales dentro de la investigación, el desarrollo del juicio y la razón para que el sujeto llegue a la emancipación y sea capaz de pensar por sí mismo. Debe ser además una reflexión constante para la transformación del contexto social a través de la crítica. Los fundamentos de la teoría crítica son la reflexión para el cambio, que surge de aspectos filosóficos y racionales, y la perspectiva marxista, que ayuda al estudio y comprensión del contexto social, mostrando un interés particular en las relaciones de poder, las desigualdades y las comunicaciones que se forman dentro del mismo contexto. Los conceptos principales en esta teoría son la alienación y la manipulación a través del adormecimiento del sujeto por los medios de comunicación. Procesos y particularidades metodológicas. Recordemos que la teoría crítica tiene un pensamiento reflexivo y autorreflexivo, y es gracias a este pensamiento que puede notar cuando existe la necesidad de una transformación, para así hacer una reconstrucción de la realidad social. Lo que busca la teoría crítica es formar un tipo de conocimiento que libere a los seres humanos de la coerción y así logre colocarlos en posiciones en las cuales ellos sean capaces de determinar sus propios intereses. Gracias al interés que la ciencia crítica tiene en la libertad humana, es que hace su énfasis en la investigación empírica, descubriendo así la coerción, la dominación y las bases del poder. Bases metodológicas. Recordemos ahora a Max Horkheimer con su publicación Teoría tradicional y teoría crítica
en 1937. En esta, Max Horkheimer sienta las bases metodológicas para la teoría crítica. La metodología diseñada para esta teoría responde a la idea de que la personalidad tiene que ser estudiada en relación con su totalidad social, es decir, explorar la unión de sus vínculos culturales, económicos e históricos. Los autores de esta teoría parten de la premisa de que tanto los sujetos observadores como los objetos observables de la ciencia están constituidos socialmente, por lo cual tienen que ser analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social. El interés de la teoría crítica se centra en un concepto de investigación interdisciplinario, en la colaboración de las disciplinas especializadas para la aplicación de la filosofía materialista de la historia. Se basa en el uso del método empírico para la búsqueda de nuevos conocimientos. Como ejemplo, en la década de los años 30, Max Horkheimer tomó la integración de la clase trabajadora en el sistema capitalista como un punto de partida en el Instituto para la Investigación Social. Basó sus investigaciones empíricas en la colaboración entre la filosofía de la historia, la economía política, la psicología freudiana y la teoría de la cultura, unidas por el funcionalismo marxista. Tres pasos de la ciencia crítica. Por lo general, la ciencia crítica pasa por tres etapas. La primera de ellas tiene que mostrar que la transición de un estado de no libertad a un estado emancipado es objetivamente posible, buscando transformar el estado presente hasta alcanzar uno mejor. La segunda etapa nos habla sobre la necesidad de esta transición para alcanzar el estado de libre coerción. Y por último, la tercera de las etapas nos dice que es únicamente posible cuando los actores adoptan la ciencia crítica para su autoconciencia y así actúan sobre ella. De esta manera, la ciencia crítica necesita ser empíricamente adecuada y buscar la libertad del grupo al cual está dirigida. Nuestra crítica sobre esta teoría va más orientada a tomarla en cuenta en las investigaciones cualitativas, ya que como lo vimos, esta toma en cuenta el contexto histórico-social en el que se desarrollan los individuos y cómo este impacta en las relaciones sociales que existen.